Cuando nosotros recordamos a Jesús, normalmente traemos a la memoria a aquel Jesús que permitía que los niños se acerquen a Él para bendecirlos. O recordamos a aquel Jesús que se acercaba a muchas personas que en aquel tiempo eran despreciados, como las prostitutas, los leprosos o los publicanos. Por algo los escribas y fariseos decían de Él que come con publicanos y pecadores. Pero cuando revisamos el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, nos encontramos con un cuadro de Jesús que normalmente no tenemos. Nos encontramos con un Jesús maldiciendo una higuera y luego de eso volcando las mesas de los comerciantes que estaban en el templo y echándolos también fuera de ahí. ¿Qué es lo que hizo que Jesús reaccionara de esta manera? ¿Por qué vemos a Jesús actuando así? Debemos ver este evento como la marca del principio del fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Solo en unos días más Jesús sería arrestado, juzgado y crucificado frente a miles y miles de personas que llegaban en aquella época a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Marcos 11 comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y Marcos cierra esta parte del relato diciendo: Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y Marcos es muy detallado al decirnos que Jesús estaba echando un vistazo en el templo, pero como ya era tarde decidió retirarse con los 12 a Betania. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre, y vio a cierta distancia que había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solamente tenía hojas porque no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: Que nadie más vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos oyeron esto. Los árboles de higuera eran muy apreciados en la nación de Israel y eran también muy comunes. La época en la que brotaban los higos más grandes y maduros normalmente era entre agosto y octubre, pero para esta época en especial, abril, para hacer Pascua, no podrían encontrarse esta clase de frutos, y esto lo sabía muy bien cualquier israelita. A pesar de que no era tiempo de higos, normalmente para abril, que era la época de primavera en Israel, aparecen unas pequeñas brevas comestibles. Estas llamadas brevas eran frutos que no habían llegado a madurar y que se la pasaron ahí todo el invierno, pero para la llegada de la primavera ya se podían comer. Cuando se daba la ocasión de no encontrarse con estas brevas en los árboles de higuera, era un indicativo seguro de que este árbol iba a estar estéril durante toda la estación de higos de ese año. Y esto fue precisamente lo que ocurrió aquí. Cuando Jesús y los discípulos salieron de Betania, vieron a lo lejos esta higuera y pensaron que podrían encontrar estas brevas para poder comer, pero no fue así. A lo lejos este árbol prometía mucho ya que era un árbol frondoso, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. Y fue en ese momento que el Señor Jesús decide convertir este árbol de higuera en una enseñanza para sus discípulos, ya que ellos como judíos deberían estar familiarizados con la relación que tienen las higueras e Israel en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8 encontramos que dice lo siguiente: Pero Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y de granos. El pueblo judío relacionaba todo esto, y en este caso las higueras, como parte de la bendición de Dios para ellos. Pero la falta de fruto en las higueras era un símbolo de maldición, como señala también Jeremías capítulo 8 versículo 13 cuando dice: Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera. Por otra parte, Jesús utilizó una parábola para referirse a este castigo divino cuando dijo:
Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la he hallado. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que cabe alrededor de ella y la abone, y si diera fruto bien, y si no, córtala después. El pueblo judío creía estar bien con Dios porque todavía llevaban a cabo fielmente sus rituales religiosos en el templo. Ellos celebraban las fiestas religiosas como la Pascua que se estableció en el Antiguo Testamento. Pero toda esta religiosidad del pueblo era como esta higuera, que tenía muchas hojas, pero ningún fruto. Esa misma semana el pueblo terminaría sellando su rebelión contra Dios crucificando a su Mesías. La maldición de la higuera estéril no era más que una parábola profética del juicio de Dios que estaba por caer sobre el sistema religioso de Israel. Y si avanzamos un poco más al versículo 20, cuando los discípulos volvieron a pasar por ahí, se dieron cuenta de que la higuera que había maldecido Jesús estaba ahora completamente seca. El versículo 20 dice: Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Este suceso no es más que un símbolo de lo que estaba a punto de ocurrirle a la nación de Israel, y lo que ocurrió en el templo nos explica la razón de este juicio. La manera en la que Israel consideraba el templo es muy diferente a la manera en la que nosotros lo hacemos en este momento. En aquellos días el templo de Jerusalén era el eje alrededor del cual giraba toda la vida de cada habitante en la nación. Este edificio simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos, y era lo que le daba a los israelitas un sentido de identidad. El templo era también el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios instituidos por la ley de Moisés. Nosotros sabemos que Dios es un Dios bueno y es un Dios de amor, pero debemos recordar que nuestro Dios es un Dios justo, que no va a pasar por alto el pecado del hombre. Y es por eso que en su amor y su justicia Él tenía un plan de redención a través de la encarnación y la muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todos esos sacrificios eran la sombra de lo que había de venir, porque anunciaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan el Bautista. Los líderes religiosos tuvieron que recordar que este lugar era un lugar de reconciliación entre Dios y los hombres, pero en lugar de eso terminaron profanándolo y corrompiéndolo. El patio exterior era la zona en la que los gentiles podían estar para adorar a Dios, pero los judíos habían ocupado esta zona para colocar sus negocios y vender sus animales para el sacrificio. Ellos ocuparon este lugar quitándoles la oportunidad a los gentiles de acercarse a Dios, y por si fuera poco vendían los animales para el sacrificio a precios excesivos, buscando su propio beneficio. Todas las personas que llegaban de otras partes del mundo para adorar a Dios en el templo tenían que cambiar sus monedas, y lamentablemente en el templo podían encontrar las tasas más altas para poder realizar este tipo de cambios. Esto al final solamente terminaba beneficiando a los líderes religiosos del lugar. Al igual que en ese tiempo, la religión sigue siendo un negocio, porque en este tiempo uno ve a estos famosos evangelistas de la prosperidad prometiendo bendiciones y riquezas a todos aquellos que lleven sus ofrendas al templo. Cuando Marcos señala en el versículo 11 que Jesús había visto alrededor todas las cosas, es muy probable que haya visto esta escena. Es por eso que cuando se acercó al templo al siguiente día comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para el sacrificio, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió que utilizaran el templo como un mercado. Él les dijo: Las Escrituras declaran: Mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Y el Señor Jesús hace uso de esta frase cueva de ladrones para referirse a lo que Jeremías dijo en el pasado cuando escribió:
He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andan tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas mismas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí, yo también lo veo, dice Jehová. Las cuevas son algo muy común en un lugar como Israel. Estas eran utilizadas muchas veces por los ladrones para esconderse después de haber cometido sus fechorías, y los líderes religiosos de aquel tiempo, que robaban con la venta de animales y subiendo impuestos para cambiar monedas, y que habían usurpado el lugar de reunión que le correspondía a los gentiles, pensaban que podían esconderse en el templo y estar bien con Dios. Y hermanos, cuando pensamos en aquellas personas que están de espaldas a Dios, podemos pensar en ateos o tal vez personas que viven una vida desenfrenada, descontrolados por sus instintos, pero este pasaje nos muestra que mucha gente religiosa, mucha gente con apariencia de piedad, vive sus vidas de espaldas a Dios, viven alejados de Él. Por fuera pueden parecer como un árbol de higueras con muchas hojas, pero realmente sin ningún fruto. Y al final eso es cristianismo sin fruto. La Biblia enseña que la salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente confiando en Cristo y en su obra redentora. Pero todo aquel que cree manifiesta a través de sus obras la realidad de su arrepentimiento. A veces nosotros pensamos que solamente se trata de lo exterior, de obedecer reglas y leyes, pero no nos damos cuenta que todo esto es un fruto de algo que ya ocurrió en nuestro interior. Cuando nuestro corazón es transformado y desea obedecer es cuando realmente obedecemos. La obediencia hecha por cumplir no es obediencia, sino solamente hipocresía. Es hipocresía porque aparentas algo que realmente no eres. Los que conocen la gracia de Dios luchan con la tendencia pecaminosa de su corazón, motivados por glorificar a Dios, motivados por agradarle a Él. Pero estas personas de las que estamos hablando aquí se esconden detrás de actividades religiosas para no tener que lidiar con su pecado, para no tener que lidiar con Dios. Ellos convierten su servicio, su religión, en una cueva de ladrones donde pueden esconderse, donde creen estar seguros. Y es por eso que Jesús dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estas personas estaban en el lugar correcto haciendo las cosas correctas, pero su corazón estaba completamente apartado de Dios. En el versículo 18 de Marcos 11 continúa diciendo que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y estos buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. La razón por la que los líderes religiosos querían matar a Jesús, según este pasaje, es porque le tenían miedo. Tenían miedo de que la gente lo siguiera por su doctrina y esto lógicamente haría que ellos perdieran su lugar de prestigio y por lo tanto también a sus clientes. Ellos no estaban buscando la gloria de Dios en todo esto, sino que estaban buscando sacar todo el beneficio que ellos podían. Lo increíble de esto es que al final el odio de ellos fue utilizado por Dios, como sucedió en el caso de José en Génesis, cuando dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios permitió la maldad de este pueblo rebelde para que Cristo muriera por nuestros pecados, y esto pudiera ser de bendición a muchos otros, en los cuales nosotros estamos incluidos. Ese sacrificio de Cristo en la cruz hizo innecesario los demás sacrificios del templo. Con ese único sacrificio en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados y nuestra deuda con Dios fue cancelada. Y pocos años después, en el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido para no ser edificado hasta ahora. Nosotros no necesitamos sacrificios de animales para ser salvos, no necesitamos una religión o rituales.
Lo único que necesitamos hacer es confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz, porque la Biblia dice que no hay salvación fuera de Jesús, no hay otra forma de ser salvos.